Una pregunta urgente recorre Europa y se la hacen todos los líderes del bloque regional. ¿Cómo lidiar con Donald Trump? Nadie parece tener la respuesta definitiva. Si bien Europa ya tuvo que entenderse con el actual presidente estadounidense durante su primer mandato, la principal amenaza de Trump con respecto al viejo continente entonces, de financiar a la OTAN y reducir la presencia militar de los Estados Unidos en Europa, no pasó a mayores, y el magnate dedicó todas sus energías a su guerra comercial con China. Pero este Trump 2.0 tiene en vilo a Bruselas. Su anuncio de campaña de poner fin en forma expresa a la guerra de Ucrania y su acercamiento sin precedentes a Rusia y a los intereses rusos representan un giro de 180 grados para la política exterior estadounidense. I think the war could end soon. How soon? Within weeks. Weeks? Yeah. At what price for Ukraine? Do you think so? I'd like to ask that you. I think we could end it within weeks if we're smart. If we're not smart, it'll keep going and we'll keep losing young, beautiful people that shouldn't be dying. La guerra de Ucrania, el conflicto más grave en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, es un punto de inflexión para la seguridad regional. Aunque con algunas diferencias de enfoque, hay consenso entre los principales países europeos de que la propuesta de Trump para terminar con la guerra equivale a darle el triunfo al presidente ruso Vladimir Putin y habilitar nuevas agresiones de Rusia con los países bálticos como los próximos posibles blancos. Algo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó en Kiev en la ceremonia por los 3 años de la invasión rusa. The war in Ukraine remains the most central and consequential crisis for Europe's future. Putin is trying harder than ever to win the war on the ground. His goal remains Ukraine's capitulation, and we know what could happen next, because it has already happened before. It is not only the destiny of Ukraine that is at stake, it is Europe's destiny that is at stake. Al conflicto ucraniano se suma además una inminente guerra comercial contra Europa que Trump acaba de confirmar de la manera más brutal, afirmando que la Unión Europea se creó para joder a los Estados Unidos y con el anuncio de que aplicará aranceles del 25% a productos europeos, con eje en los automóviles, pero que abarcarían también otros ítems aún no especificados. La Unión Europea es el tercer socio comercial de Estados Unidos, pero Trump prefiere hacer foco en el déficit comercial con el bloque, que cifra en $300.000 millones. La respuesta de la Comisión Europea fue inmediata: responderemos a los aranceles con aranceles. Para reunir información e intentar cambiar lo que parece un choque transatlántico inminente sobre Ucrania, Europa envió a la Casa Blanca un emisario calificado, el presidente francés Emmanuel Macron, quien tiene una buena relación personal con Trump. Macron se manejó con extrema cautela para evitar roces con una mezcla de diplomacia de valores compartidos y declaraciones de amistad, pero no se privó de corregir en público a Trump sobre la manera en que se financiaron los fondos que Europa destinó a Ucrania. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan, because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be done at the end of the day and Russia will have paid for that. En el encuentro también surgieron dudas sobre la idea de que tropas de paz europeas puedan garantizar la seguridad de Kiev en suelo ucraniano. Trump dio por sentado que Putin lo tolerará, pero el canciller ruso Sergei Lavrov recordó que eso es inaceptable para el Kremlin. Никаких вариантов не можем рассматривать. Кстати, я не знаю, что там Макрон говорил. Он свою роль
играл не очень убедительно в Вашингтоне, но президент Трамп, когда на пресс-конференции эта тема была затронута, как я читал, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон. Ну, видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, я считаю, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, он нацелен опять на то, о чем я вот только что упомянул, на то, чтобы конфликт разогревать и дальше. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, también intentó incidir sobre Trump con una visita a la Casa Blanca y apelando a la histórica relación especial entre los dos países. La ex primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ahora encargada de las relaciones exteriores europeas, se reunió con el mismo propósito con funcionarios estadounidenses. And my question is why we should give Russia what they want on top of what they have already done. I mean, attacking Ukraine, annexing territory, occupying territory, and now offering something on top of it. I mean, I brought this example once. I mean, consider here in America that after the 9/11, you know, you would have sat down with Osama bin Laden and said that, okay, what else do you want? I mean, it's unimaginable. Desde Alemania, el futuro canciller Friedrich Merz ya anunció que su país empieza a ver a los Estados Unidos de Trump más adversario que como aliado. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en el centro de las tensiones, decidió ceder a la presión estadounidense y firmar el acuerdo por tierras raras, petróleo y gas, que para Ucrania deben incluir una contrapartida de apoyo militar y cuyos términos se están discutiendo en Washington. Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки. І, звісно ж, сьогодні протягом 2 тижнів, опрацьовуючи інтенсивно між урядами США і України угоду про нашу економічну співпрацю, ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. En los próximos días, la diplomacia será frenética. Representantes de Rusia y Estados Unidos se reunirán en Estambul para redefinir la relación bilateral. Y el 6 de marzo, Europa decidirá en Bruselas cómo ayuda a Ucrania en esta coyuntura clave. Y quizá empezará a definir si busca una autonomía estratégica, si ya no podrá contar con los Estados Unidos. Ya estamos presentando a nuestro invitado. Es un gusto y un lujo tener en Televisión Pública Noticias Internacional al embajador Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en la República Argentina. Embajador, muy bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí. Por favor, bueno, en minutos vamos a estar, embajador, y le decimos a toda la audiencia, compartiendo lo que fue esta tensa reunión en la Casa Blanca, en el Salón Oval, entre Trump y Zelensky. Tensa reunión y tenemos parte de esa conversación y lo vamos a estar compartiendo en esta edición. Embajador, su primera visión de lo que está sucediendo, Europa, Estados Unidos, la guerra Rusia-Ucrania, la cuestión económica, como remarcábamos, ni bien comenzamos esta edición. Su primera visión, y ya nos metemos a hablar de diferentes capítulos de esta historia que se está escribiendo. Bueno, una tarde acalorada. Sí, muy. Lo estamos todos leyendo con cierta, evidentemente, preocupación. Y bueno, fue hace 3 días que marcamos los 3 años, además, de la invasión en toda regla, a toda escala, de Rusia a Ucrania. Una invasión totalmente ilegal. Aquí estamos hablando de un invasor a un invadido, claro, de un agresor a un agredido. Eso creo que tiene que quedar muy claro, porque lo que pasó el 24 de febrero del 2022 fue una violación flagrante del principio de integridad territorial y de la Carta de Naciones Unidas. Y desde entonces la Unión Europea ha venido apoyando a todos los niveles, y lo vamos a seguir haciendo, a Ucrania, de una manera inquebrantable.
Embajador, en ese sentido, bueno, un poco se esperaba cierta tensión en este encuentro y lo decíamos, ¿no? Más allá de muchas veces las tensiones entre los mandatarios, y usted que sabe de diplomacia, en la foto era la sonrisa. Esto rompió un poco con eso. ¿Cómo siguen ahora? O sea, el primer mensaje desde la Unión Europea, entiendo que es un claro mensaje de seguir acompañando a Ucrania. Pero ¿qué hay de esto de lo que el propio Zelensky ha planteado en su momento? Sin Estados Unidos es muy difícil continuar con la guerra. ¿Cómo imagina en ese sentido que puede continuar el apoyo de Europa a Ucrania? Bueno, vamos a seguir, como he dicho, apoyando, cueste lo que cueste y dure lo que dure. Porque estamos aquí, como he dicho, en una violación muy flagrante y estamos hablando, sí, de un problema en Ucrania, pero esto no se encapsula solo a Ucrania. Estamos hablando del orden internacional basado en reglas. Estamos hablando de la democracia. Porque vamos a ver, lo que verdaderamente aquí teme el presidente Putin es que la democracia florezca en antiguas repúblicas soviéticas. Aquí lo que está en juego es la propagación de la democracia. Y no hay absolutamente ninguna más amenaza por parte de Ucrania. Así que vamos a seguir haciéndolo. Ojalá que podamos seguir trabajando con nuestros socios, como hemos venido haciendo hasta ahora, y con Estados Unidos. Lo que tiene que quedar muy clarísimo es que la paz y las negociaciones de paz no se pueden hacer a espaldas o a expensas del invadido, del agredido, que en este caso, como he dicho, es Ucrania. Ucrania tiene que estar sí o sí en estas negociaciones para alcanzar lo que hemos venido pidiendo desde el primer momento. Nosotros desde la Unión Europea hicimos todo lo posible para evitar lo que ocurrió el 24 de febrero, porque a veces se ha dicho que no hubo. Hubo todo un desfile de líderes europeos a Kiev, a Moscú, para evitar lo que pasó. No pudo ser. Desde entonces también ha habido muchísimas iniciativas europeas y hay un plan de paz. O sea, nadie más que Ucrania y que los ucranianos quieren esta paz. Pero solo puede ser una paz justa, una paz duradera. Y esto pasa por Ucrania en la mesa de negociación y no a espaldas de los ucranianos. Perdón, Pablo, sí, pero sí, mesa claro. de negociación donde también se dejó afuera la Unión Europea, ¿no? Y lo hablábamos un poco fuera del aire, que un poco lo que plantea Trump, lo mismo pasa un poco con la OTAN, ¿no? De sostener que es Estados Unidos el que más financiamiento pone, lo hablábamos fuera del aire, igual cualquier cosa me corrige, pero entiendo que desde Europa igual es un 60% aproximadamente del financiamiento y también hubo molestia desde el bloque por el hecho de haberlos dejado básicamente afuera de esta mesa de negociación. No solo Ucrania, que es el principal, digamos, actor, pero también a Europa. Sí, hay dos razones. Aquí uno, la Unión Europea, por mucho que se escuchen, se lean, versiones... Hay mucha desinformación también en este asunto. La Unión Europea, desde un punto político, económico, humanitario, diplomático, que es lo que pasó el lunes en la Asamblea General de Naciones Unidas, y militar, ha sido el primer contribuyente para que Ucrania prevalezca, para que podamos estar siguiendo hablando de Ucrania. Es verdad que con Estados Unidos estamos hablando de un posible 60, un 40% por Estados Unidos, un 60% por parte de la Unión Europea. Y eso es una realidad, esos son hechos. Lo que vamos a seguir haciendo es pidiendo que Ucrania esté en esta mesa de negociación y quien dice paz en Ucrania dice también seguridad de Ucrania y dice también seguridad de Europa. Y lo que no puede ser y no se puede concebir es que la seguridad en la Unión Europea y en Europa se discuta o se debata entre Rusia y Estados Unidos. Ahí también, evidentemente, la Unión Europea tiene algo que decir al respecto y es lo que estamos reclamando. Embajador, lo estaba recién destacando como una cuestión central, la negociación por una futura paz que no sea de espalda a Ucrania. A ver, ¿qué condimentos tendría que haber en esta negociación por una futura paz en esta guerra? Es decir, que se termine la guerra, el fin de las hostilidades. ¿Qué debería suceder? ¿Cuáles serían los protagonistas y los condimentos a empezar a ver la posibilidad de un futuro inmediato cuyo título en los diarios sea "Llegó la paz"? ¿Qué debería pasar? Bueno, primero yo creo que no se puede negociar una paz habiendo todavía un agresor con un 20, un 30% del territorio de Ucrania invadido y cada vez que ha habido cualquier iniciativa, cualquier maniobra, cualquier intento de establecer cualquier tipo de diálogo, los líderes europeos fueron recibidos con misiles en Kiev. Entonces yo creo que tiene que haber un cese al fuego.
Y luego, pues lo que tiene que haber, hay un plan ya del presidente Zelensky que podría servir como base, con 10 puntos, para empezar a dialogar. Pero insisto, yo creo que lo más importante es que la principal víctima, agredido, en este caso Ucrania, forme parte de estas negociaciones. Y evidentemente también Europa, en lo que se relaciona, como he dicho antes, a la seguridad. Embajador, lo saco por un momento de la guerra para ir al plano económico, ¿no? Decíamos antes, de hecho, hoy una nota del País que decía guía de desinformación sobre para perderse sobre las advertencias o las amenazas de aranceles. Esto entiendo sobre todo con respecto a los aranceles a México y Canadá, que dijo que lo iba a extender por un plazo de un mes más y finalmente no. ¿Qué pasa con el anuncio que hizo con respecto a la Unión Europea? ¿Creen que puede llegar a pasar o que puede llegar a haber una negociación como fue el caso de Canadá y de México? ¿O lo ven más complicado? Porque Trump en su discurso suele apuntar bastante a Europa en esa sintonía. Primero, ¿qué creen que puede llegar a pasar? Si creen que todavía hay margen para la negociación. Y si no, ¿cuál va a ser la respuesta de Europa también? Bueno, la respuesta va a ser muy clara. Los europeos y la Unión Europea y los países de la Unión Europea vamos a seguir defendiendo los intereses de los europeos. Eso que quede muy claro. Vamos a ver, aquí estamos hablando, cada vez que pasa un día, si nos hemos perdido el hilo de los tweets, cada día nos despertamos con un nuevo lío, diría yo, ¿no? A lo que estamos, diría yo, asistiendo es a un nacimiento ya geopolítico de la Unión Europea. No puede ser que sigamos dependiendo, es decir, la Unión Europea tiene que dotarse de una mayor autonomía estratégica. Y esto quiere decir velar por nuestros intereses, diversificar nuestros socios y cortar las dependencias que tenemos excesivas en relación a algunos de nuestros socios. Ejemplos: Rusia con el gas. Lo teníamos que haber cortado ya en el 2014, cuando se invadió Crimea. Ahí teníamos que haber visto las orejas al lobo y bueno, lo estamos haciendo, lo llevamos haciendo ya hace 2 años, más vale tarde que nunca. Lo mismo un poco con China, tenemos que equiparar y tener unas mejores reglas de juego con un gigante asiático como es China, porque tenemos una buena relación, pero también somos competidores en varios ámbitos. Y también con Estados Unidos, lo que no puede ser es que sigamos, y lo hemos venido diciendo en los últimos años, y ahora ya estamos con la espalda y la pared. Es decir, tenemos que apostar por una defensa europea, es decir, gastar más en Europa, entre los países de la Unión Europea en materia de defensa, pero también gastar mejor. Somos 27 países y hay mucho margen para una mayor, diría yo, sinergia y una mayor interoperabilidad entre nuestros 27 ejércitos y nuestros 27 ministerios y nuestros 27 mecanismos de defensa. Es ahí donde la Unión Europea ahora tiene que dar el paso. A ver, recién decía... Insisto, no es aislarse de la OTAN, ni mucho menos. Esto pasa por reforzar el pilar de defensa europeo en el seno de la OTAN. Recién decía, embajador, gastar mejor. ¿Qué significa esto? ¿Que se está gastando mal? Gastar de una manera más eficiente, de una manera más eficaz, apostando por una mayor interoperabilidad de los sistemas de defensa de los 27 países de la Unión Europea. Somos 27 países con 27 ejércitos, pero las amenazas son las mismas. Creo que hay margen para apostar por una verdadera Unión Europea de la Defensa. Fracasó en el año 54, en el año 56, cuando se creó la Unión Europea. Somos un proyecto de paz. Nos cuesta, yo llevo 30 años trabajando en la Unión Europea, me cuesta hablar de esto, me cuesta hablar y que la Unión Europea esté apostando por una mayor y por mayor gastos en materia de defensa. Pero el mundo es el que es, no es el que nos gustaría que fuera. Y tenemos que asumirlo y tomar las decisiones que en estos momentos se imponen. Y con respecto a los aranceles, ¿puede haber aranceles recíprocos por parte de Europa si Trump continúa yo creo con esta idea? Que la Unión Europea responderá, como he dicho, en base a sus intereses. O sea que podría haber. No sé, es difícil todavía. Hay que esperar si finalmente lo concreta, ¿no? Sí, pero yo creo que ha habido suficientes declaraciones, respuestas de líderes europeos diciendo que nosotros responderemos con un mercado, además, hay que decir, importantísimo. Somos el primer segundo bloque comercial del mundo.
Sí, de hecho, bueno, las palabras de Trump diciendo, ¿no?, que se creó prácticamente el bloque para joder a Estados Unidos. Embajador, preguntarle un poco, porque usted decía no solo es la seguridad de Ucrania, sino del resto de Europa también. Esto se habló mucho y Zelensky lo ha dicho muchas veces, sobre todo cuando pedía financiamiento, decir, bueno, como la guerra, como invadieron Ucrania, pueden invadirlos a ustedes también, o más o menos, ¿no? Las palabras. ¿Qué pasa justamente si se llega a un fin o se negocia finalmente en el acuerdo que al menos hasta ahora pareciera estar sobre la mesa entre Rusia y Estados Unidos, donde Ucrania incluso tendría que ceder el territorio que Rusia tomó o garantizarle que no va a ingresar a la OTAN? ¿Qué precedente justamente es este para lo que puede llegar a pasar, o si temen que puedan llegar a invadir o que se dé una situación similar en otros países de Europa? Bueno, digo, si este temor ya estaba, ¿qué puede llegar a pasar si finalmente se acuerda de esta forma con Rusia? Bueno, puestos a especular, podemos especular y creo que todos los escenarios pueden ser muy negros. Como he dicho, yo creo que la verdadera razón de esta invasión no es que Ucrania suponía ninguna amenaza. Estamos hablando aquí, como he dicho yo, un temor a una democracia que se pueda extender en la región. Y sí, estos países que están todos al lado en la frontera son antiguos. Aquí lo que estamos viendo es un regreso, un retorno al imperialismo, a un revanchismo o un revisionismo histórico. Lo que todavía no es consciente de que el mundo cambió en el año 89 y lo que no se puede es de la noche a la mañana volver a rehacer todas estas fronteras. Por eso estoy diciendo que puede pasar lo mismo en algunos países limítrofes. Es ahí donde no podríamos, y es por eso que hay que parar al invasor y no podemos dejar que el matón de colegio se lleve la suya. Y lo que sí que hemos hecho en estos 3 años ya de invasión es estamos trabajando en Ucrania para que Ucrania pueda convertirse en un socio europeo y un miembro permanente de la Unión Europea. Esto no es una decisión nuestra. Nosotros no estamos, primero, ni en guerra con Rusia, estamos a toda costa intentando evitar cualquier tipo de escalada bélica o beligerante en este caso. Pero lo que sí es que los ucranianos puedan decidir su propio destino y que no sea, en este caso, el presidente Putin el que les imponga un destino a Ucrania. Y si Ucrania quiere formar parte de la Unión Europea como miembro integrante, pues tendrá su lugar. Y en eso estamos trabajando ya, es un país ya candidato, y estamos trabajando para que Ucrania forme parte y se convierta en un país y en un miembro permanente de la Unión Europea. Esto dependerá de los ucranianos. Embajador, lo invitamos a compartir, y a toda la audiencia, lógicamente, esta tensa reunión, Casa Blanca, Estados Unidos, Salón Oval, entra el presidente Donald Trump, el vicepresidente de los Estados Unidos también integraba este encuentro, y el presidente Zelensky. A ver, es un hecho inusual, justamente, en un encuentro entre mandatarios, con este alto voltaje en el diálogo entre ambos presidentes. Es inédito, es histórico, por eso lo compartimos en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. Tenemos lo que fue toda la conversación, máxima atención en la Casa Blanca, lo compartimos. A ver. Hey, I will respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015.
2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but that's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I answer? Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong. From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days. I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. In 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look.
If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what, that wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Bueno, allí este tenso diálogo en la Casa Blanca, en el Salón Oval, protagonistas, presidente de los Estados Unidos, vicepresidente y el presidente de Ucrania. Ni bien nos saludamos al embajador, cuando ingresó al estudio le dijimos, día difícil, sí. No es un día más para el mundo, sin dudas. Este diálogo que acabamos de compartir está recorriendo los portales del planeta. El mundo está hablando de esto, embajador. Sí, sí, yo lo acabo de ver, pero justo antes de entrar aquí he visto esta subida de tono, este tono, pues sí, quizás... Pero además cuando se lo vuelve a ver se encuentran más cosas todavía, ¿no? Porque claro, yo ya lo había visto y de repente más cosas que se dijeron que se pierden. Sí, primero te sorprende y luego te van sorprendiendo más los detalles. En detalle, pero bueno, claro. Llueve un poco sobremojado porque la semana pasada también hubo alguna comunicación por parte del presidente Trump en la que calificaba al presidente Zelensky de dictador y en la que también pretendía o criticaba al presidente Zelensky de no organizar elecciones en Ucrania. Y bueno, pues también es algo sorprendente que se pueda reclamar, primero, calificar al presidente Zelensky de dictador cuando fue elegido de una manera totalmente democrática, transparente y legítima en su momento, con un amplio respaldo de su población. Y pretender que haya elecciones en estos momentos en Ucrania, un país invadido, un país, como he dicho antes, con un 20% de su territorio invadido o anexado ilegalmente, con cientos de miles de soldados en la línea de frente, con cientos de miles de ucranianos, millones refugiados, familiares, en países de la Unión Europea, que es ahí también donde hemos abierto nuestros brazos y nuestros hogares a muchos ucranianos durante este conflicto, con la mitad de la infraestructura del país prácticamente neutralizada o destrozada por esta guerra. ¿Cómo se pueden hacer o organizar elecciones en estos momentos en Ucrania? Yo creo que es totalmente impensable. Pero bueno, yo creo que volver en este, diría yo, montaña rusa, roller coaster, como se dice en inglés, tantos idas y vueltas, subidas de tono, insultos, hacer una llamada un poco a la serenidad y al papel que puede jugar la diplomacia. Yo creo que la diplomacia hoy en día está puesta a prueba, como nunca, es donde tiene que demostrar. Se está viendo las limitaciones de las Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad, pero bueno, hay que darle todavía una chance, una oportunidad a la diplomacia y volver a recordar lo que ha venido diciendo. Nosotros creo que desde la Unión Europea, es que somos consistentes y coherentes, diciendo primero, esto es una invasión y que llamemos las cosas por su nombre. Aquí se traspasó una línea roja clarísima el 24 de febrero del 2022. Segundo, aquí lo que está en juego es el principio más elemental de la Carta de Naciones Unidas, que es el de la soberanía de los Estados y la integridad territorial. Eso está en juego. Y no hay del este contra el oeste, Europa contra Rusia. Nosotros no estamos en guerra, estamos del lado de la Carta de Naciones Unidas. Ahí no puede haber una zona gris. Y tercero, paz. Lo venimos repitiendo desde el primer día. Una paz justa y duradera, y que no se haga, como decía, a espaldas del agredido. Parecería, embajador, que las negociaciones el presidente de los Estados Unidos las dio
por terminada. Vamos a compartir ya mismo una publicación que realizó Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en la red social X. A ver, allí está, Leticia. Bueno, ahí vemos, se lo publicó en todas las redes sociales diciendo que tuvieron una reunión muy significativa en la Casa Blanca hoy, que se aprendió mucho de lo que no se puede... digamos que no se puede entender sin una conversación bajo la presión y el fuego, que lo vimos recientemente en el video. Dice que es grandioso o que el hecho de que venga tras la emoción y que él determina básicamente que Zelensky no está listo para la paz con América envuelta, porque él siente que tiene ventajas en las negociaciones, ¿no? No quiero ventajas, quiero paz, dice, y él no respetó a los Estados Unidos de América hoy en la oficina, en el Salón Oval, y dice que venga, que vuelva cuando él esté listo para la paz, en lo que, bueno, claramente fue visto como un final, digamos, de las conversaciones. Recordemos que hoy se esperaba que se lleve adelante la firma de un acuerdo, no se firmó, incluso en el cual, bueno, un poco lo que plantea Donald Trump, acá quizás el embajador también puede sumar información, pero lo que plantea básicamente es que Ucrania le tiene que devolver plata o parte de la plata que por la cual financiaron justamente la guerra en Ucrania. ¿Era posible, embajador, ese acuerdo o esa entrega de parte justamente de la producción, ni más ni menos que de los recursos naturales de Ucrania, ¿no? Hombre, me cuesta pronunciarme al respecto, no tengo el contenido. Pero no era algo que, digamos, que se haya acordado previo a que tanto Europa como Estados Unidos le financien o lo apoyen. No estábamos con eso. Pero no deja de extrañar un poco en el vídeo que hemos visto antes, un poco la ligereza, ¿no?, de cómo se puede estar hablando. Parece que hay un partido de cartas ahí que están jugando, cuando en realidad lo que estamos hablando aquí es de un conflicto, de una tragedia que se traduce en cientos de miles de víctimas y que es una auténtica tragedia. Entonces, bueno, no sé, como decía yo, de llamar un poco a la serenidad. Todos los líderes europeos han salido en apoyo unánime a Ucrania, y vuelvo a repetir, lo que he dicho es que vamos a seguir del lado del buen lado, de la democracia y de Ucrania. Embajador, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos así con más noticias. Estas cosas también pasan en el mundo y se lo contamos. Vamos. Incidentes y heridos en protestas en Grecia. Al menos 13 personas resultaron heridas y decenas fueron detenidas durante una movilización en Atenas al conmemorarse el segundo aniversario de la tragedia ferroviaria que dejó 57 muertos y 85 heridos en 2023. Los manifestantes tiraron piedras y la policía reprimió. Alerta roja en Isla Francesa por fuerte ciclón. Al menos 3 personas murieron durante el paso del ciclón Garance por la isla La Reunión en el Océano Índico. Casi 200.000 hogares se quedaron sin luz, sin agua y sin internet, mientras que casi 850 personas fueron ubicadas en refugios de emergencia. El Rey Momo abrió el carnaval en Río de Janeiro. Este viernes se dio inicio oficial a una de las fiestas populares más icónicas de Latinoamérica, luego de que el alcalde entregara las llaves de la ciudad al máximo soberano de la fiesta. De este modo decretó 5 días de jolgorio sin límites.